recompensa o galardón. Es algo que debemos de plantearnos. ¿Qué nos mueve a nosotros a trabajar en el reino de Dios? ¿Trabajamos porque nos vemos en el derecho de que Dios nos pague por ese trabajo que hacemos? ¿O confiamos plenamente en su misericordia, en su amor, en que estamos haciendo las obras que Él preparó para nosotros? Y confiamos en Él hasta el punto de que confiamos que el galardón que Él tiene preparado para nosotros, que la paga que Él tiene preparado para nosotros es mucho más importante, mucho más grande, mucho más beneficiosa que la que nosotros podamos tan siquiera pensar de que podemos recibir. Los valores de este mundo nos llevan a querer medir las cosas del reino o a querer comparar las cosas del reino con las cosas de este mundo. Y a veces eso nos hace que estemos confundidos o que nuestras expectativas en cuanto a lo que Dios nos ofrece sean cortas, no se correspondan a lo que nosotros creemos merecernos. No sé, muchas cosas que iremos viendo a lo largo de esta exposición, ¿no? Porque hay una cosa que está clara, y es que en esta vida todos trabajamos por un salario, por una compensación económica, a cambio de cualquier otra cosa. Hacemos un favor a cambio de, amamos porque otro, no sé, ¿no? En este mundo pocas cosas se hacen a cambio de nada, ¿no? Yo me hago una pregunta: ¿quién trabaja en un trabajo secular sin esperar recibir una paga en dinero a fin de mes? Y está bien. De hecho, todos tenemos esa obligación, de alguna forma, ¿no? Los solteros, pues, por ejemplo, por vivir mejor, por poder disfrutar, por poder comprar su primer coche, por pagarse sus caprichos, viajar, independizarse, no sé, muchas razones, ¿no? Y los casados, pues, aparte de todas esas, que también son opciones que estamos también deseosos de obtener, se une la responsabilidad de tener que mantener una familia. Ya no solamente tenemos que trabajar y recibir ese salario por nosotros, sino porque de nosotros depende pues una familia. Y hablo tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Trabajemos por un salario o trabajemos en el hogar, da igual, ¿no? La compensación es que, o la responsabilidad es que ya no solamente somos nosotros, sino que de nosotros también depende mucha gente, ¿no? Hay una cosa clara, y es que vivimos en una sociedad que no solo es una sociedad de consumo, sino que también entramos de lleno en esa dinámica de la sociedad de consumo y sin querer nos vemos devorados por el consumismo. Y este es el principal patrón para medir todas las cosas que hacemos. Se arraiga tanto en nuestras vidas a cambio de, que en nuestra relación con Dios también, aunque querramos decir, no es así, eso no es cierto, aunque sea ese nuestro deseo incluso más profundo de nuestro corazón, que lo expongamos no solamente con nuestra boca, sino que realmente estemos convencidos de que es así, de que nosotros no hacemos las cosas para Dios a cambio de nada. La verdad es que sí, en más de una ocasión, ante la desgracia, ante las cosas que nosotros creemos merecer y no recibimos, de nuestra boca ha salido, a nuestra mente ha venido un pensamiento que de más o menos tiempo, o no sé, de muchas maneras, se arraiga en nuestros corazones. Y es decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta respuesta tuya hacia lo que yo hago es a mí? ¿Te entrego mi vida y así me pagas? Si nuestro enfoque en los beneficios de nuestra relación con el Señor es a cambio de una recompensa, mal vamos. Si entendemos que por servir al Señor somos merecedores de que el Señor nos recompense de alguna forma con algo, mal vamos. Debemos dar gracias a Dios de que no sea así. ¿No sabes por qué te digo que debemos de dar gracias a Dios así? Porque no somos dignos de recibir lo que realmente merecemos.
Te invito a acompañarme a leer en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego, lo primero que está dejando claro este texto del apóstol Pablo a los romanos es que todos somos pecadores. Y si somos pecadores, debemos de saber que hay una paga por esa condición. En Romanos 6:23, en la primera parte del versículo 23 de Romanos 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. El Señor no es un Dios de recompensa, de salario o de a cambio de nada que podemos comparar con los valores del mundo donde vivimos. Él es el Rey, Él es el dueño y Él es el Señor. Si Él nos pagara por lo que nosotros nos merecemos, nos mereceríamos la muerte, porque la paga de lo que somos, de nuestros pecados, de nuestra condición de pecador, dice la palabra de Dios, como hemos leído en Romanos 3, que es la muerte. Luego, estemos agradecidos a Dios de que Dios nos paga conforme a lo que nosotros nos merecemos. Yo te invito, hermano, que en esta reflexión que vamos a hacer, tú entiendas que no debemos de buscar la provisión de Dios. Debemos de buscar al Dios que provee, porque Él es justo. Él se va a encargar de darnos mucho más de lo que nosotros podamos incluso desear. Cuando tú te metes de lleno y te metes inmerso en servir al Señor, te metes de lleno en la obra de Dios, te das cuenta de que Dios es tremendo. ¿Cuántas veces nos hemos sido sorprendidos? ¿Cuántas veces hemos ido con unas expectativas de que Dios nos va a dar algo o vamos a recibir de Dios algo en cualquier cosa? Y cuando la vivimos, cuando la disfrutamos, cuando la gozamos, cuando nos llenamos de su Espíritu Santo y termina este tiempo, nos damos cuenta de que Dios ha superado con creces a lo que nosotros pensamos. Cosa que ni ojo vio, ni oído oyó, ni jamás subió al corazón del hombre, es lo que Dios tiene guardado. Para las personas que son pacientes de esperar, no una recompensa, sino el galardón que viene de parte de Dios. Yo te quiero animar, y me quiero animar a mí mismo a activar nuestra fe, que creamos firmemente en las promesas de Dios, que nos apoderemos de ellas, todas las promesas que están en la Biblia están escritas para ti y para mí, y tenemos que aprender a apoderarnos de ellas. Él cumple lo que promete. O eres de los que dudan de sus promesas, o eres de los que dudan de que las promesas que están en la Biblia no son para ti, por la razón que sea. Quizá si lo hace es porque crees que Dios no siempre fue del todo justo en tu forma de ver la justicia con nosotros. Piensas que nosotros hemos hecho cosas que merecemos algo más y según nuestra justicia Dios no nos ha devuelto o no nos ha recompensado o no nos ha galardonado, llámalo como quieras, de la forma que en nuestra justicia nosotros pensamos que debía de haber sido, ¿no? Quizás si lo hace es porque crees que Dios no siempre fue del todo justo contigo, te repito. En tu forma de ver la justicia, de recompensarte, en que Él no ha visto cómo tú te has esforzado o cómo nos hemos esforzado o en lo que merecemos. Pero no olvides nunca que cuál es el valor de nuestra justicia delante de Dios. Dice Isaías 64, en el versículo 6, en la primera parte del versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. A la hora de querer negociar con Dios de nuestro salario, no olvides cuál es nuestra verdadera condición. Te lo recuerdo, lo que decía en Romanos, que todos somos pecadores y sobre todo que la paga que nos corresponde por esa situación de nuestra vida es la muerte. ¿Quieres seguir todavía negociando con Dios por tus recompensas? ¿O espera que sirviendo a Dios de todo corazón, entendiendo que no hay mayor privilegio
que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos sido, a pesar todavía de nuestra rebeldía, Dios sigue contando contigo y conmigo. Dios quiere seguir dándonos a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te animo de nuevo y te estaré animando durante todo este vídeo. Activemos nuestra fe, activa tu fe. Yo lucho cada día por activar mi fe. Y tenemos que activarla porque dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y fíjate lo que dice, y que es galardonador de todos los que le buscan. Luego, si tú crees y si tú quieres agradar a Dios, tú activas tu fe, tú te pones a servirle sin condiciones, sabiendo que sería de nuestra vida sin Él. Él dice que es galardonador. Él no te va a dejar, tú no tienes que pedirle. Nuestros hijos no nos tienen que pedir unos zapatos, nosotros sabemos cuando los necesitan y se los damos. Nuestros hijos, hay muchas cosas que no nos tienen que pedir, que nosotros en nuestra condición de hombre somos capaces de anteponernos a su necesidad y de cubrirla. Cuanto más no Dios nos va a hacer con nosotros. El apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, no con un trabajo, con una profesión, con un oficio o con lo que sea remunerado, sino con una carrera, como un caminar. Y fíjate, cuando dice carrera, es que no podemos ir despacio, porque ¿cuándo está nuestro último día? Tenemos que no vivir apresuradamente, no vivir en una velocidad que nos haga no darnos cuenta de las cosas que nos rodean, pero sí entender que es un proceso que hemos comenzado y tenemos que terminar cuando llegue nuestro último día. Dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ya no solamente a nuestro alrededor, en nuestro alrededor, de la gente que nos rodean, de las personas que podamos ver a nuestro alrededor, que son cristianos, que aman a Dios, que son verdaderos hijos de Dios, que luchan y pelean la buena batalla por esperar esos galardones que vienen de parte de Dios, sino también en la Biblia vemos cuántos personajes hay, cuántas historias de hombres y mujeres hay, de personas que supieron esperar la misericordia de Dios y en su día fueron recompensados de forma que ni ellos podían haber imaginado, igual que ocurre en nuestras vidas. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de las cosas que nos estorban, de las cosas que llegan a nuestra mente, de trabajar solamente por nuestras cosas personales, por las cosas materiales, que tenemos que hacerlo, claro que tenemos que hacerlo, pero ocupan un lugar, y ese lugar no es el primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el principio básico de nuestra vida cristiana, o ese debe de ser, y ahí tenemos que luchar encarecidamente día a día, porque eso sea así. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque la concupiscencia, lo que el mundo nos ofrece, nos lleva a salir de la voluntad de Dios. Estamos rodeados de maldad, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que mirar, a dónde tenemos que fijarnos. En la envidia, en querer poseer lo que otros tienen, en querer cada vez tener más posesiones materiales, tener mejor. Que está bien, pero siempre y cuando no estorben tu relación con Dios. Del pecado que nos asedia. Dice ahora, y corramos con paciencia. Te hablo de correr, de no ir andando poquito a poco, despacio. Dice, corramos, pero te dice con paciencia, porque es una carrera sistemática, que está marcada. Hay unos tiempos marcados que Dios marca en su palabra y que nosotros tenemos que saber discernir y vivir. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y dónde debemos de mirar en esta carrera? Si en las carreras de galgo,
cuando, ¿sabes? Los perros salen a correr, pero delante de ellos va una liebre mecánica, que va a más velocidad que ella, que ellos, ¿no? Y el que gana es el que no pierde de vista nunca la liebre, incluso en las cacerías. A mí no me gusta mucho las cacerías, pero un día escuché una reflexión que sí me hizo reflexionar sobre ello, ¿no? Nos exponían de que cuando un cazador va y va con sus reatas de perros, ¿no? Y uno de ellos levanta una presa, la ve y sale corriendo, y el resto de la reata sale corriendo también detrás. Si la presa es una presa muy rápida, hay perros que se van a ir desanimando, porque van corriendo porque los otros corren. Pero el perro que vio la presa, ese no deja nunca de correr. Por eso, ¿cómo debemos de nosotros correr? ¿Hacia dónde debemos enfocar nuestra mirada? En el siguiente capítulo del libro de Hebreo, hemos leído de Hebreo 12.1 y en Hebreo 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí es donde debe de estar nuestra mirada. Ahí es donde debe de estar toda nuestra ímpetu hacia dónde debemos de correr, mirando siempre la figura de Jesús. Por tanto, es importante que confirmemos en nuestro corazón que estamos en el buen camino, que estamos siguiendo la sana doctrina. Hay muchas personas que buscan a Dios. Hoy día uno de los grandes engaños del enemigo hacia el pueblo de Dios, hacia los que queremos hacer la voluntad de Dios, es pensar que todos los caminos llevan a Roma. Que con buscar a Dios da igual, la religión no importa. Y realmente la religión no importa, pero sí su palabra. Solamente sujeto a la Biblia, sujeto a la palabra de Dios, sujeto a las normas que nosotros hemos aceptado como principios básicos. Yo me enamoro cada día más de la palabra. Cuando veo que las cosas que vienen a mi corazón, de parte de Dios, muchas de ellas vienen a mi corazón, que no sé cómo han llegado. Y un día leyendo las Escrituras me doy cuenta de que todo está reflejado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es una guía, vamos, es el GPS que nunca se va a quedar sin cobertura si nosotros estamos siempre pendientes de él, ¿no? Importante confirmar que nuestros ojos realmente están puestos en Jesús, que la sana doctrina es lo que va a guiar nuestra vida. A veces las personas nos creemos tan espirituales que nuestras propias revelaciones las tomamos como de parte de Dios, y dice la palabra de Dios que la profecía más segura es la palabra escrita. Esa es la profecía más segura. Todo tenemos que confrontarlo con las Sagradas Escrituras, ¿no? El apóstol Pablo tiene un encuentro personal, el camino de Damasco, todos lo conocemos, ¿no? Y él tiene una revelación. Él recibe el Evangelio igual que los apóstoles, no de una forma tan directa como la recibieron los apóstoles que vivieron con Jesús, literalmente, y en todos los sentidos. Ellos vivieron con Jesús, caminaron con ellos, con él. Pero Pablo también tiene una revelación directa de Jesús hacia su vida. Y aún así, después de recibir esa revelación inmensa, de verdad que yo muchas veces pienso en ello y no soy capaz de imaginarme hasta dónde llevó Jesús a Pablo para tener esa revelación tan profunda, ¿no? Dice en Gálatas 2.2, fíjate la actitud de Pablo cuando ya medita en toda esa revelación que ha tenido, en toda esa información que ha recibido en su corazón y esa confirmación del Espíritu Santo. Y a pesar de ello, dice en Gálatas 2.2, pero subí según una revelación. O sea que después de haber arraigado esa revelación que tiene con Jesús, tiene otra revelación que le lleva a subir, dice, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Perdón, lo voy a leer bien. Dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. O sea, para que nuestra vida no esté desenfocada, sino que esté realmente orientada, puesta nuestra mirada en Jesús.
Dice que subió y expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que él se cercioró que la doctrina que tenía en su corazón era una doctrina sana. Y nosotros tenemos que cuidar con temor y con temblor nuestra salvación y qué es lo que predicamos. Y más que qué es lo que predicamos, cómo vivimos. Porque a veces predicamos lo que no vivimos y la gente lo ve. Y eso aparta a la gente de Dios. Y de todas esas cosas se nos va a pedir cuenta. Nuestra mayor predicación, nuestro mayor ejemplo es nuestra vida. Porque somos cartas escritas por Dios. Nuestra vida tiene que dar testimonio de Jesús. Nuestra vida no tiene que hablar de nosotros mismos. Nuestra vida tiene que hablar de Él. Que cuando se nos recuerde, no se nos recuerde a nosotros. O si se nos recuerde a nosotros, se nos recuerde como siervos de Dios, como siervos de Jesús, que servimos de todo corazón. Que fue una revelación directa el Evangelio que Pablo recibe. Hay una confirmación, entre otras muchas, cuando Pablo habla en 1 Corintios 11 de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está hablando en este caso concreto de la cena del Señor. O sea que lo que ocurrió en el aposento alto con los discípulos, ¿no? Cuando recibieron y Jesús le dijo, comed de este pan, bebed de este vino, porque es símbolo de mi cuerpo y de mi sangre. También esa revelación, aún no estando en el aposento alto, lo había recibido Pablo. Y te digo, aún a pesar de todas esas cosas, él subió a Jerusalén a confrontar, como nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, cuando tengamos una revelación de parte de Dios, cuando tengamos un llamado, cuando tengamos cualquier cosa que sea más allá de lo natural o más allá de lo humano, tenemos que confrontarlo. Por eso no somos individuos que vamos por solitario. Cuando hay cualquier situación en nuestra vida tenemos que exponerla y ponerla en manos de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que confirmen que todas esas cosas vienen de parte de Dios y sobre todo con las Escrituras. ¿Qué podemos concluir, entre otras cosas, con todo esto? Pues que Dios, en su total soberanía, nos dará, según su voluntad, a cada uno lo que nos corresponda, sin necesidad de negociar o exigir nuestra parte. Recuerda que lo que dice en Hebreos 11, Él es galardonador de todos los que le buscan. Y te recuerdo también, no busques lo que nos merecemos, porque lo que nos merecemos, recuerda Romanos, es la muerte, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. El mayor galardón que vamos a recibir en esta vida o en el transcurrir de nuestra vida es la vida eterna. En Marcos 10, en versículos 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra con persecuciones, y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Luego vemos que Dios es un Dios galardonador, pero que también es un Dios celoso, y ante todo, Él quiere que antepongamos el servirlo a Él como principal meta, principal proyecto de nuestra vida. Esperemos el galardón, esperemos la recompensa, pero la recompensa verdadera, la que viene de parte de Él. No trabajemos por un interés de que vamos a recibir, no. Esperemos, confiemos en lo que Él tiene guardado para cada uno de nosotros. Te repito, te recuerdo ese versículo. Dios tiene para lo que le aman cosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni subió jamás de corazón del hombre. Eso es lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Y no sabemos qué son,
Dios no deja de sorprendernos. Yo le doy gracias a Dios porque siempre me ocurre igual y a pesar de saberlo, a pesar de llevar años y años comprobándolo y diciéndolo, por ejemplo, mira, voy a un retiro, a una convención, a un lugar donde se prepara cualquier tipo de evento, voy a hacer cualquier acción que Dios pone en mi corazón de hacerlo, ¿no? Y tengo unas expectativas. Y espero, no espero, sino que confío en que ese Dios, que es galardonador, me va a llevar a un nivel. ¿Y sabes qué ocurre? Que cada vez que termina uno de estos eventos, siempre mi oración es la misma. Gracias, Señor, porque por alto que te he puesto el listón, te has vuelto a superar. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En 1 Corintios 9:25 dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La vida cristiana es una lucha. Y tenemos que abstenernos de las cosas que el mundo nos ofrece. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Porque hasta en los esfuerzos del mundo, hasta en las cosas que nosotros hacemos en el mundo y para el mundo y que de alguna forma nos beneficiamos, para obtener un beneficio, un premio realmente correcto, tenemos que abstenernos de muchas cosas. Si estamos trabajando porque necesitamos el salario para mantener nuestra familia, tenemos que ser fieles en el trabajo porque si no lo vamos a perder. Tenemos que esforzarnos por querer subir de categoría, poder tener un salario más digno, mayor para poder dar más beneficios, pero para ello que tenemos que renunciar a nuestras cosas. Es decir, pues si mis hijos necesitan para irse a la universidad, pues yo tengo que renunciar de irme a cenar, pues lo hago, porque el beneficio que voy a obtener es mayor, ¿no? O sea que hasta en las cosas materiales tenemos que abstenernos de muchas cosas. Y dice el versículo, lo voy a leer ahora entero: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. En la vida todos luchamos por algo, te digo, ¿no? Lo veíamos al principio y puede que muchos se queden ahí en lograr realizarse como persona, como padre, como no sé cuántas cosas, ¿no? Pero lo que reciben le va a realizar un gran gozo, pero aquí se va a quedar. Tú luchas por tener una casa muy bonita y la tienes y te gozas cuando vives en ella, pero aquí se va a quedar. Dice, pero nosotros, esa gente dice que van a recibir una corona corruptible, porque todo lo que van a recibir, todo lo que recibamos en la tierra se va a quedar. Pero dice, pero nosotros luchamos, peleamos por una incorruptible. Si nuestra mirada no está en las recompensas, sino en el galardón, nuestras buenas obras nos precederán. Y aquí pues no hace falta, pero voy a hacer una aclaración, porque es categórico lo que te digo. Nuestras buenas obras nos precederán, pero sabemos que la salvación no es por obra. Sabemos que no son nuestras obras las que nos van a poner en gracia delante de Dios, pero sí no podemos obviar lo que dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados para toda clase de buenas obras, en las cuales debemos de andar. Pero esas buenas obras en las cuales debemos de andar y que nos precederán no son nuestras obras, son las obras que Dios ha diseñado para nosotros y nosotros en obediencia hemos entrado en ellas. Y andamos no en querer hacer buenas acciones, que también está bien hacerlas, sino en hacer las acciones que Dios tiene preparado para ti y para mí. Eso es lo que va a traer que esas buenas obras son las que nos van a preceder a nosotros en el cielo. No va a ser una corona corruptible de lo que logremos aquí, se quede aquí, sino incorruptible, porque esa obediencia a andar en las obras que Dios ha diseñado para nosotros, y nosotros en obediencia entramos en ella, buscamos de Dios revelación para recibirla y andamos en ella y servimos en ella, todas esas buenas obras nos van a preceder. Y vamos a recibir pues lo que la Biblia también habla como corona. No vamos a hablar de alguna de ellas, hay más, pero vamos a hablar de alguna de ellas. Vamos a recibir la corona de justicia. La vamos a recibir
por predicar la palabra. Vamos a leer, mira, vamos a leer en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo 4, vamos a detenernos en el versículo que yo quiero compartir, el versículo 8, pero vamos a leer desde el versículo 1, porque vamos a ver los pasos en los cuales el Señor nos va a ir llevando para llegar a ese versículo 8. Dice, Segunda de Timoteo 4, 8. Pablo hablándole a Timoteo, Pablo hablándote a ti y Pablo hablándome a mí. Pablo hablando a la iglesia en general, a los hijos de Dios. Te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Luego, la corona de justicia, quédate con las cosas que debemos de hacer. Debemos de predicar la palabra. Y te digo, no solo con nuestra boca, que el mundo está loco, ya está saturado de escuchar esa palabra que sale de la boca de los hombres. Él necesita que la predicación sean vidas transformadas por el poder de Dios, que con nuestro caminar en medio de todo lo que nos rodea, mostramos la gloria de Cristo, mostramos el poder de la palabra de Dios de transformar vidas, porque nuestras vidas realmente son transformadas. Y la gente que nos conocieron de una manera, ahora nos conocen de otra, no por nuestra fuerza de voluntad, no porque queremos hacer las cosas, sino porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cambió nuestras vidas, transformó nuestras vidas y nos hace andar en este mundo como luz y como sal, dando testimonio no de nosotros, sino de Él. Que lo que el pozo de nuestra vida sea que Cristo sea glorificado. A Él sea siempre la gloria, porque ¿qué sería sin Él? Yo no podría estar grabando estas cosas, ni podría pensar en estas cosas, ni cuánto más lejos de mis pensamientos cuando Cristo no estaba en mi vida, de estas cosas que estoy compartiendo con vosotros. Eso no es que yo haya estudiado, que yo haya hecho un seminario, eso es la consecuencia de una vida, de muchos años ya de vida, donde reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador, y me hizo caminar, correr esa carrera en la que estoy todavía inmerso, correrla con paciencia, con la mirada puesta en Jesús, sabiendo que los días son cortos y que nuestro fin está en sus manos en el día que sea, y yo quiero perseverar hasta el fin. Prediquen la palabra, dice, que inste, segundo, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina? La sana doctrina. Y aquí hace una alusión de que para recibir esa corona de justicia nosotros tenemos que asumir nuestro papel de atalaya, y lo que está mal, está mal. Y si tenemos que corregir, como dice, pero siempre a la luz de la palabra. Y sin ser soberbio de que decir yo soy el maestro y te estoy, no, sino decir, chico, confronta tu vida con lo que Dios dice, no con lo que digo yo, sino con lo que Dios dice. Y ese deber de atalaya nos debe de llevar a ser celosos de guardar esa sana doctrina, y que la gente que están puesta a nuestro alrededor de parte de Dios, para que, pues bueno, cada uno en su responsabilidad tenga que alimentarlo de la forma que Él necesite, que seamos sabios y prudentes, de decir, cuando estén desviados, decir, ese no es el camino, ya basta ya de engañar a la gente. Vamos a hacer, este es otro tema, pero voy a dejar una pincelada porque de verdad que últimamente en mi corazón está de una forma muy fuerte. Vamos a ser juzgados, porque muchas veces con presentar un evangelio light, porque la gente no se vaya, porque la gente nos aguanten, porque la gente nos escuche, estamos no llevándolo, porque creo que en el corazón de ninguno de nosotros está que nadie se pierda, ¿no? Pero cuando no decimos la verdad, cuando no redargullimos a la gente, decirle, no, está equivocado, no, a mí no, escudriña las Escrituras más profundamente, y pídele a Dios que te aclare, confronta lo que yo te estoy diciendo con lo que tú estás pensando, con lo que tú oyes, confróntalo con la palabra. Porque la salvación no está en ser un cristiano, en ir a la iglesia, ¿no? La salvación está en Cristo, en aceptarlo, en servirlo, en trabajar en la obra, esperando que el Dios galardonador nos va a dar la vida eterna. Gloria sea su nombre.
redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos como los que estamos viviendo ahora. Fíjate, esto lo escribía hace 2000 años Pablo y hoy día, más que nunca, está viendo, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y nosotros tenemos que ser guardianes de que eso no ocurra. Tenemos que ser atalaya para decirle, chico, estás equivocado, eso es lo que tú quieres oír, no es lo que Dios te está diciendo. Tú buscas oír lo que tú quieres oír, lo que es bueno para ti, para tu cuerpo, para de alguna manera adormecer tu conciencia y creer que no, eso no es así. Pero tú, lo que dice Pablo, nos dice a cada uno de nosotros, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Basta ya de vivir que la vida del cristiano es una vida, no, la vida del cristiano es una vida de aflicciones. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios nos hace vivir con gozo, incluso dentro de las aflicciones. Dios añade a nuestra vida gozo sobre gozo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, el deber que todos tenemos, no de salir por ahí a predicar, no, de que nuestra vida dé testimonio de Él y ya estaremos haciendo obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora dice en el 7, que es lo que hemos estado hablando antes, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y ahora dice en el 8, que es el versículo que yo os quería compartir, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Por qué? Por haber peleado la buena batalla, por haber acabado la carrera y por haber guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Y nosotros como personas que debemos de amar la venida de Jesús, tenemos que poner nuestra parte. Para que Cristo venga, el Evangelio tiene que ser predicado. Tenemos que entrar de lleno en la gran comisión. Otra corona que vamos a recibir es la corona de la vida. La vamos a recibir por mantenernos firmes en la fe y entendiendo que nuestra fe será probada como el oro, soportando las pruebas como parte necesaria para crecer en Cristo. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y Dios cumple las promesas. Y en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Qué bueno, ¿no? El podernos agarrar a estas promesas y poder comprobar, ¿no? Y una corona más, la corona de gloria. La corona de gloria es la respuesta natural de nuestro espíritu ante el dolor del pecado. No podemos ver cómo la gente se pierde cuando nuestro corazón arde en dolor, porque la gente que está a nuestro alrededor, no solamente ya los que están a nuestro digamos, de alguna forma, cargo o a nuestra responsabilidad, sino al mundo en general, cuando tenemos ese dolor por la alma, los perdidos están fuera, están ahí en la calle, perdidos sin Dios. Cuando nosotros tenemos ese dolor natural en nuestro corazón por esas personas, somos aspirantes a recibir esa corona de gloria. No podemos quedarnos impasibles ante el pecado. El cuerpo físico, el dolor en el cuerpo físico es la respuesta natural a una herida. Aunque lo que ocasiona la herida sea una espina muy pequeña, la respuesta natural del cuerpo físico es el dolor. Y en nuestro corazón también tiene que estar ese dolor por las almas que se pierden. Y entonces dice en 1 de Pedro 5:4, vamos a leer también desde el 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, que lo que nos mueva sea el amor, nuestro corazón sea movido a misericordia de parte de Dios. No por ganancia deshonesta, no por esperar que ser recompensado, sino por tener puesta nuestra mirada en el galardón, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No creernos más porque tengamos un ministerio, creernos más. Entendamos que los ministerios, el ministro es el más pequeño de los servidores. Así fue nuestro principal ministro Jesús. Él se despojó de toda su gloria, vino, sirvió entre nosotros y dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por rescate de muchos. Y así tiene que ser nuestra vida. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, y a él sea esa gloria y toda la gloria. Tenemos que cuidar de estas coronas, de estos galardones, tenemos que cuidar, como con la salvación, con temor y con temblor. En Apocalipsis 22:12 dice una promesa de Jesús que debe de alentar nuestra vida, ¿no? Pensando en esa venida de Jesús, dice, he aquí yo vengo pronto. Fíjate, esto lo escribe el apóstol Juan por revelación del Espíritu Santo en la isla de Patmos, porque es el final ya de la Biblia. Y recuerda esa promesa de Jesús diciendo, igual que se fue, yo vengo pronto, pronto cuando Él quiera. No, él no tiene tiempo, Él no tiene calendario. Tenemos que pensar que ese pronto es antes de dormir. Así vivió Pablo y así nos insta a que vivamos nosotros. Antes de dormirnos, Cristo vendrá. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ves la importancia que nuestras obras nos van a preceder? Porque el galardón lo vamos a recibir con esas obras de andar en sus caminos que ya vamos a hacer por amor a Dios y por querer servir en el reino, ¿no? Y cuidarla para que nadie nos lo retome, ¿no? En el mensaje a la iglesia de Filadelfia también, en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto, lo vuelvo a repetir, yo vengo pronto, Cristo viene, Maranata, tenemos que anhelar esa venida. Dice, retén lo que tienes, toda nuestra vida tenemos que atesorarla como algo nuestro, dice, para que ninguno tome tu corona, porque ¿sabes qué? En las buenas obras que tú y yo estamos creados para llevar a cabo, se van a llevar a cabo contigo, conmigo o sin mí. No lo dudes. Lo que Dios hace a través de nuestra vida se va a hacer. Está planificado para que lo hagamos nosotros. Pero si no lo hacemos nosotros, piensa que se va a perder. Tú, mira, por ponerte un ejemplo, tú imagínate la salvación de tu vecino, la salvación de tu esposa, la salvación de tu hijo, la salvación de quien sea. Dios lo pone como una responsabilidad tuya. ¿Crees que si tú no cumples tu ministerio y lo llevas a que Él pueda optar por esa salvación, a que Él pueda escuchar el mensaje de tu boca, tú crees que si tú no lo haces, el mensaje no va a llegar a Él? Sí va a llegar. Y así con todo, las cosas que nosotros hacemos para Dios, las obras que nosotros hacemos para Dios, se van a llevar a cabo con nosotros o sin nosotros. Luego dice que retengamos las cosas que hagamos para que ninguno pueda tomar nuestra corona, para que las coronas que están ya de antemano planificadas en el corazón de Dios para darnos nuestra vida, no estoy hablando de predestinación, estoy hablando de presencia, del conocimiento de Dios de todas las cosas, ¿vale? De la omnisciencia de Dios. No quiero confundir en esta última parte del mensaje. Que ninguno tome nuestra corona, porque los planes de Dios se llevan a cabo con nosotros o sin nosotros. Porque todo lo que está planeado en el corazón de Dios se va a cumplir. Así que, hermano, te animo a aferrarte, de verdad, a no querer negociar con Dios. Confía en Dios, confía en Dios, confía que Él es galardonador de los que le buscan. Así que busquemos al Señor de todo corazón, de verdad. Y no, de verdad, no le exijas a Dios
que te pague por lo que merece. Porque si lo hiciera, la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Que Dios te bendiga y seguimos. Que Dios nos bendiga.